can do what you want when you want it. If you stay up with us, we can fight every night if you want it. If you stay up with us, you can do what you want when you want it. Vale. Bueno, Aquí está. Bueno, pues sueno. ¿Tú suenas? Sí, yo tengo micrófono. Espérate, déjame colocarlo ¿Tienes bien. micrófono? ¿Estás- 3 meses preparando el programa y no tengo ni el micrófono colocado. No tienes el micrófono colocado porque no lo has querido Bueno, colocar. pues ya Aquí estamos. Está Santi a mi izquierda, yo a su derecha. Santi y Cami, bienvenidos a La Locura Suprema, este programa que hemos creado en la Asociación Atlantics. Esa mezcla de programas que va a ser La Locura Suprema, una mezcla de Internet de tu color favorito y una mezcla de Minority Sports Y una mezcla de un poquito de cualquier cosa. y una mezcla de lo que vais a ir viendo que ocurrirá durante 23 horas Y media y que vamos a 35 estar... minutos. 35 al final. Sí, porque hemos empezado a -5. Ah, vale. Pues tanto- También es cierto. Entonces, No hay si discusión. veis que miro a veces para abajo es porque tengo un reloj ahí, que Sí. a lo mejor a lo largo del día ese reloj sube para que yo pueda mirar para él y miraros a los ojos. Vale. Va a ser un programa que hemos tenido que hacer la semana pasada Sí. durante 2 horas y media. Sí. Un programa para explicar lo que iba a pasar aquí durante 23 horas y 35 Si minutos. nos lleva 2 horas y media explicar un programa, Dios bendito. 2 horas y media para explicar lo que va a ser este programa. Un programa que se está emitiendo ahora mismo a través del 103.4 de la cadena Quack FM. En La Coruña. En La Coruña. Esa maravillosa emisora comunitaria que tenemos en esta ciudad y que podéis oír también a través de sus aplicaciones, tanto de Android como de iOS y en la página web quackfm.org/directo. Estamos emitiendo a través de una aplicación que se llama Restream y entonces todo esto que aparte del audio es vídeo, hemos dado un paso adelante en la radio. Luego con el próximo invitado hablaremos de la radio mucho, Sí. de la radio, lo que es ahora la radio, de lo que son los podcasts. Bueno, ya entraremos. Tranquilo, dale. Entraremos con el invitado Es después. que estamos nerviosísimos. Vamos a ver, estamos haciendo un restream que Sí. emitimos a través de las páginas Estamos de en redes 3 sociales plataformas. que Tres nos plataformas. dejan emitir Twitter no nos deja emitir tanto tiempo, No. Instagram no está pensado para eso, TikTok Sí. no está pensado para eso, pero Facebook Live Sí. nos deja emitir unas cuantas horas, Twitch nos dejaría emitir 24 horas continuas Sí. y YouTube Live también nos deja emitir un bloques de 4 horas que aproximadamente esto lo hemos dividido en 8 bloques. Ha habido que trocearlo, porque es que si no, no hay quien se lo 24 coma. Lo hemos dividido en 8 bloques, ¿no? Sí. ¿De qué se va a hablar hoy aquí? Se va a hablar de deporte, se va a hablar de cultura, Es mucho. se va a hablar de leyes, De educación. se va a hablar de educación. Va a ser un programa muy completito porque hemos tenido la enorme suerte Sí. de que en todas las puertas en las que hemos tocado Algo de creo que culpa, sí. Todas las puertas que hemos tocado nos han dicho que sí. Y algo de culpa tiene el motivo por el que estamos aquí. Efectivamente, ¿no? Todo esto que estamos ahora montando, todo esto que hemos preparado, es con la función de lo que veis ahí arriba, ese número de teléfono, el 644-654145, por el que podéis hacer Bizum, esa página web que es lalocurasuprema.es, donde tendréis acceso a un PayPal, donde podéis hacer vuestra colaboración. Todo este dinero que juntemos irá directamente para el Banco de Alimentos. Tenéis esa cuenta es directamente ya la del Banco de Alimentos, esa cuenta cero, esa cuenta en la que podréis donar sin problema. A lo largo del día iremos viendo conexiones. Ese va a ser nuestro leitmotiv. Efectivamente, ¿no? Pero bueno, como nosotros en Atlantics siempre hacemos nuestras cosas al estilo Atlantics, pues vamos a... Mira, la verdad es que no teníamos pensado contactar con él hasta dentro de 10 minutos. Pero me parece un lujo tenerlo ahí en la sala de espera. Tú lo llamas un lujo, pero sí, la verdad es que tener al primer invitado con el que arrancamos el programa, tenerlo en la sala de espera es de muy subiditos. Sí, no. Entonces he dicho, pues vamos a empezar un poquito antes y así ya damos la bienvenida rápida y conectamos con él. Sí. Tirar de currículum con el próximo invitado sería muy fácil. Pero si quieres hablar algo, que esté él dentro. Claro, ¿no? Pero yo quiero darle paso y me gustaría con él delante decirle lo que le voy a decir. Ale, ¿sí? Así, ¿Antes de que entre? No, cuando esté él delante. Ah, vale. Así que, realización, si por favor metemos... Juan Carlos Ortega, buenas tardes. Vamos a ver cómo te oímos. Tal.
Hola, buenas tardes. ¿Está bien? Sí, se te escucha perfectamente. Juan Carlos Ortega, te estaba diciendo yo, como si tiro de currículum, todo el mundo te conoce, pero a mí me gustaría definirte. Todo el mundo no, ¿eh? Bueno, todo el mundo te conoce. Me gustaría definirte con una palabra, a ver qué te parece, porque me parece que te define. Eres un poco un equilibrista. Y me explico. Esta línea sutil, esa línea fina que hay entre el genio y el loco, te veo muchas veces caminando sobre ella. Yo no sé si tú lo ves igual o si he metido la pata y ahora el invitado me cierra el micro y se va y se acabó. No lo sé. No, nunca lo haría, aunque me pareciese mal lo que alguien me dijese en una entrevista. Nunca corregiría a un entrevistador, porque yo he estado en ese lado, ¿no? En el lado de un tío que hace una entrevista y no hay nada peor, de peor educación que el invitado le diga, no es así exactamente. Y además, sobre todo, veniendo, joder, de un elogio, como lo que me acabas de decir, ¿cómo te voy a corregir? Yo encantado, te digo gracias. Y yo encantado de estar aquí. Bueno, pues Juan Carlos Ortega. José Carlos, sí. Ya me ha pillado el defecto. Escúchame, que no se extraña que te llame Alberto, porque, Me ha pillado el defecto. Porque Santi tiene ese defecto, sí. Yo tengo el problema de que yo le llamo a los invitados como me da la gana. No, Desde el cariño y sin. Y aparte Santi, si sin no ofender. tiene todo guionizado, Sí. estructurado por cuadrículas, Sí. tiene un problema. Somos una pareja muy singular. O sea, por un lado, nosotros hemos hecho radio, ahora hacemos este tipo de streamings y nunca dejamos la radio porque es donde hemos nacido hace muy poquito como producto, como comunicadores, ¿no? Hacemos una pareja en la que, para que te hagas una idea, nuestro programa, yo no le solía decir nunca a él de qué iba el programa. Y yo, sin embargo, tenía todo cuadriculado. Ahora mismo acabamos de empezar contigo 23 horas y media de radio y de streaming en redes sociales y no tengo ni una línea de guión. O sea, si antes hablaba de que tú no sé qué, el equilibrista, yo estoy en el aire. Claro. Primero, estoy hablando con todo un premio Ondas, al que le tengo que dar las gracias 1000 veces por dedicarnos este ratito y con el que vamos a charlar un poquito, si te parece, pues de radio. ¿Qué mejor que empezar un día entero, 24 horas hablando de radio, de un programa de radio, hablando de radio, en un día, en un año tan especial como es el 25 aniversario de nuestra radio comunitaria, que es Quack FM? O sea, ves que a mí ya estoy yo con mis círculos, cerrando círculos, sintiéndome cómodo, ¿de acuerdo? Y bueno, pues hablamos de radio. Y hablamos del futuro de la radio. ¿Quieres hablar, Cami, del pasado? Yo creo que deberíamos, Juan Carlos, empezar un poco de dónde venimos, ¿no? Esta radio que a ti sé que te gusta, porque el otro día estuve con mi sobrina y a mi sobrina yo le explicaba que yo tengo dos trabajos. Un trabajo en el que cobro y voy y me pagan, pero no es el trabajo de mi vida que me gusta. Y otro trabajo es este, en el que yo no cobro, pero es el que me gusta hacer, ¿no? Pero ese que te gusta. Y en este otro trabajo es donde tú y yo nos hemos conocido, preparando un evento que hacías aquí en Coruña, y en el que a ti vi que tenías una pasión hacia esos artilugios antiguos de las cintas, de la radio de antes, ¿no? De la radio. Y sin embargo, me parece que es uno de los exponentes que más ha cuajado Juan Carlos Ortega con su programa en los podcasts. Algo nuevo, ¿no? Vale. ¿Cómo es esa migración de un hombre de la radio, de estudio, al podcast? En mi caso, la migración fue fácil porque, de hecho, yo lo que he hecho toda mi vida... Espera, voy a bajarme el volumen, no a mí mismo, porque me escucho un retorno. ¿Sabes aquello que yo hablo? Me oigo. Vale. O sea, me bajo el volumen, ¿vale? Venga. Si me decís algo, no os oiré. Estos chicos cuando vea que movéis los labios en Madrid, ahí los retornos. Yo he notado muy poquito el cambio de estilo, de forma de hacer radio, porque yo en el fondo siempre he hecho podcast. ¿Qué quiero decir con ello? Que yo siempre he tenido en mi casa un estudio de grabación, antes con magnetofones y Revox y mesas de mezclas, y ahora simplemente con un ordenador y un micrófono y un programa de edición, y me lo he hecho yo todo, lo he hecho en casa y siempre he entregado el producto que lo he enviado a la radio. Por lo tanto, el proceso de grabarte algo en casa y entregarlo lo he hecho yo antes de que existieran los podcasts. Por lo tanto, cuando el podcast llega,
no noto diferencia, porque en el fondo el proceso mío era siempre el mismo, ¿no? Ahora subo el volumen. Vale, o sea, tú ya tenías una manera de trabajar. Tú ya tenías tu manera de trabajar egoístamente, porque tú trabajaste siempre muy egoísta, ¿no? Sí. ¿Tú para qué vas a dar el sueldo a otros? Te haces tú las voces. Claro. O sea, Es que es eso. creas unos personajes, ¿vale? Entre los que... bueno, el otro día tú nos comentabas, tampoco es que yo tenga un dominio de la voz en el que yo tenga... sea capaz de crear 15, 20 personajes diferentes. No, el personaje se diferencia en el guión realmente que tú preparas antes, ¿no? Yo a veces cuando te he escuchado yo decía, este hombre, esto tiene que estar... O lo prepara antes o cómo carajo hace para meter... ¿Cuánto hay de trabajo, Juan Carlos? ¿Cuánto hay de trabajo en esos Mucho. podcasts de 25 minutos Sí. tuyos, tío? Como ¿Cuánto hay decía de Camilo, efectivamente está preparado, obviamente. Muchísimo. A veces la preparación es a modo clásico, es decir, que abro un archivo de Word y escribo pues, lo que yo voy a decir, lo que el personaje va a responderle, las interacciones entre las voces, etcétera. Y otras veces, que son las más, la forma de prepararlo es grabo una frase, habiendo tenido la idea previamente, obviamente, no saco. Grabo una frase, una pregunta mía, imagino qué contestaría ese personaje, la grabo, imagino qué contestaría yo a lo que él ha dicho, lo grabo, imagino lo que contestaría, etcétera. Pero sí, o sea, A veces tarda más de Juan media Carlos, hora en hacer un programa de media hora. claro, pero a veces te saltas un poco el guión. Quiero decir, el paso de escribirlo, ¿no? A veces coges y juegas. Yo veo que tengo la sensación de que a veces juegas un poco a darle para adelante y para atrás a la cinta. Y volver a escucharme y contesto y me vuelvo a escuchar y contesto y me vuelvo a escuchar, ¿no? Sí. Muchas veces ocurre eso. Y además, Este te quiere sacar todos los trucos, Juan Carlos. Este te quiere sacar todos los trucos. No hay problema. Bueno. Es una cosa de que tiene que ser así por el resultado que se busque. Es decir, si tengo que poner mi voz respondiendo en diferentes capas, tengo que retroceder, tengo que ir poniendo. Pero lo que sí ocurre a veces, muy pocas, pero cuando ocurre es maravilloso, que yo estoy haciendo una voz de un personaje, estoy respondiendo a algo, estoy tirando del guión y tal, adelante, y de repente se me empiezan a ocurrir cosas que no estaban previstas. Y eso es lo mejor que puede ocurrir. Tú mismo, Ahí es cuando te das cuenta. Juan Carlos, ahí es cuando por una parte vas cayendo hacia ese, el pie de la locura, el equilibrista, el pie se va un poquito hacia la locura, ¿no? Cuando Totalmente. entra y el otro pie es el que mantiene un poco el equilibrio, pero a veces hay que tener algo de locura para que entre ese personaje y digamos que el personaje te domina. Sí. A ver, por ejemplo, yo qué sé, yo voy a hacer una señora que está enganchada a una serie de Netflix. Vale, perfecto. Pues empieza a decir la señora que está enganchada a la serie de Netflix, tal, entra dentro de lo normal, que lleva no sé cuántas horas viendo un capítulo, pero de repente no sé por qué se me ocurre que vive con una hermana gemela. Con Eso se nota. Eso vive y nunca se duchan y ven Netflix muy guarras y empiezo a tirar de la cosa esta de dos gemelas que no se duchan, sucias, viendo Netflix. Y ahí ya... Eso se nota muchísimo. Te ha invadido, Claro, eso se nota muchísimo escuchándote porque parece que vas como decimos aquí, vas desbarrando, ¿vale? Sí. Y al final cierras el podcast. Eso se nota, la locura que dice mi hermano. ¿Cierra el podcast o queda sin cerrar? queda sin cerrar. Claro, no. ¿Por qué hay que cerrar en una historia todos los flecos? Claro, Estoy de acuerdo. A veces le da igual un poco, ¿no? Totalmente. Eso es una cosa que muchas veces gente me ha dicho, está súper bien, pero el final... Claro. Y digo, pero ¿cómo el final? O sea, no es un chiste. No, que tiene que acabar con un chimpón. O sea, no, es un fragmento de vida y en un fragmento de vida no hay finales. Son cosas que empiezan y acaban, pero no en el sentido de chimpón, de cola final, sino que llega a su momento final. Claro, y después está ese punto en que Juan Carlos no quiere currar. ¿Cómo? No quiere currar y manda a otro. ¿No? Ese momento en que ¿qué se te ocurre? Pues mando a otro que haga mi programa. Sí, hemos visto algunos episodios. Eso me encanta porque a veces digo, hostia, ahora hacer yo de Juan Carlos otra vez, vamos a oxigenar. Y entonces me invento que ese
espacio de radio ha sido concedido durante un rato a otro locutor. Bueno, Y yo hago de otro locutor. Y eso me gusta. O sea, ser yo mi propio suplente. Me Sí. parece precioso. sí. Claro, Borja, no cuando te no entendemos, quieres ir tú, sabemos- mandas al otro y vía, ¿no? O sea, ya Exacto. está. Oye, pero estoy pensando Vas a entrar ahora mismo. Estoy pensando Gracias por pasarte que por internet tu no sé si me favorito. está colando. Sí, están metiendo en las redes sociales. Vale, están las redes sociales ahí trabajando, están funcionando a tope las redes sociales. Vale, estaba yo pensando, Juan Carlos, que a veces cuando tú este trabajo que me dices que haces ahora, de reescucharte y tal, ¿qué ocurre? Ese trabajo, estoy pensando en los 80, con el magnetofón, para adelante y para atrás, cortabas la cinta y pegabas. Cassette de doble pletina. cassette Eso de tenía doble que ser pletina. cassette de doble pletina de toda la vida de Dios. Yo lo he hecho de varias formas. Con magnetofón era lo habitual. Nunca cortaba porque yo siempre grababa en una pista. O sea, para la gente joven que no lo tenga presente, un magnetofón, un Revox era como una cinta, pero muy grande. Y el estéreo era físicamente en la cinta. O sea, si esto es la cinta, este lado de aquí era el canal derecho y este era el canal izquierdo. Entonces yo grababa en el canal derecho una voz, la mía, por ejemplo, de locutor serio y formal, y en el otro canal grababa la respuesta del falso invitado, ¿no? Entonces estaba en estéreo. Mi voz se oía por un lado y la respuesta por otro. Lo convertía en mono y ya Eso tenía las dos voces en los dos tal. Volvía a quitar uno de los dos lados y ya tenía dos en el derecho y el izquierdo libre. Lo volvía a unir, era unir. Eso es artesanía. Vale, efectivamente, añadamos artesano. Mira, Equilibrista artesano. déjame que me lo lleve a mi terreno, ¿vale? Lo mío es un poquito la informática y yo creo que este hombre ha sido el primer hacker de la radio. ¿Sí o no, Sí, la Cami? hackeaba, La ha hackeado la radio. Totalmente. Que al fin y al cabo hackear no es otra cosa más que entender cómo funciona para que haga otra cosa distinta y que haga lo que yo quiera. Sí, Hacker, aprovecharse de los elementos que tiene Sí. hasta el máximo que tú puedas. eso es hacking de toda la vida de Dios. Ahora, este equilibrista, el pie de el lado de la genialidad Vale, venga. es el que se le está yendo un poquito y el pie de la locura es el que lo mantiene todavía en la radio, ¿no? Está ahí. Bueno, fantástico. Bueno, Juan, estamos con Juan Carlos Ortega en esta locura suprema, este programa que hemos maratón, yo no sé si llamarle programa, si llamarle maratón, si llamarle de cualquier manera, Un maratón. en el que estamos intentando ayudar al Banco de Alimentos Rías Altas de A Coruña y estamos charlando con Juan Carlos y hablando de radio, de cómo nos está contando algunos de sus trucos, nos está contando sus experiencias y Juan Carlos, ahora claro, hablamos de que la radio se está reinventando constantemente y a veces incluso hay plataformas que vienen a inventar la radio, porque yo lo comentaba el otro día en una charleta, en una aplicación como esta, como Clubhouse, que están inventando la radio, o sea, es como una pescadilla que está constantemente mordiéndose la cola, ¿vale? Y aquello de... Yo me hago una pregunta. Había una canción de los años 80 que decía que el vídeo va a matar a la estrella de la radio, ¿de acuerdo? ¿Y tú crees que Clubhouse o estas aplicaciones van a hacerle daño a la radio o la radio sobrevive a lo que le pongan? No, porque la radio es eso mismo también. Es decir, los podcasts y la radio no han de estar en conflicto, puesto que es lo mismo. O sea, si redefinimos lo que es la radio y no decimos simplemente que la radio es algo que se emite a través de una emisora, a través de ondas electromagnéticas que llegan a un receptor o una radio. Si lo redefinimos y decimos radio es todo aquello que es sonido, vale, que es charla, que es hablar, pues para mí un podcast es la radio. Y hay una cosa magnífica. Hay dos tipos de personas nuevas que hacen podcast. Dos tipos. Unos que nunca han oído radio y otros que sí. Y hay una diferencia radical. Entre los que nunca han oído radio y hacen podcast, también hay dos tipos. Los que lo hacen muy bien pese a no haber oído nunca radio, y los que lo hacen mal precisamente por no haberla oído. Quiero decir que se ha de ser muy bueno, pero súper bueno, para hacer un podcast que mole sin haber oído radio nunca. Vale. Si no, tienes que oír, toda esa tradición
de enseñanza, de cosas que han aprendido durante muchos años en la radio, ¿no? De cómo hablar, cómo presentar, los silencios, el ritmo, tal. Mi consejo que daría a la gente que hace podcast es que oigan mucha radio. Hace un momentito, antes de empezar, cuando estábamos organizándolos y la parte técnica y la gente que está llevando las redes, del equipo de aquí de Atlantics, estábamos escuchando, uno de ellos, Carlos, le decía a alguno de los más jóvenes: ¿no habéis oído nunca la carta a Papá Noel de Goma Espuma? Búscala en YouTube, por favor. Quiero decir, efectivamente, nosotros nos hemos criado con la radio. Nosotros nos despertábamos a las 7 de la mañana con la radio Fórmula que tocara. Yo salía a las 2 de la mañana a escuchar a los Goma Espuma. Salía de la discoteca los sábados para escuchar en el coche a los Goma Espuma y volvía después. Quiero decir que efectivamente estoy completamente de acuerdo contigo, no porque tenga que matizarte nada, faltaría más, ¿no? Sino porque creo que sí, que el podcasting, aunque hay muchas fórmulas, hay muchos gurús que hablan de estilos y ahí tenemos palabras nuevas, como puede ser el storytelling, como puede ser el copywriting y todas estas cosas, pero al fin y al cabo están hablando de lo mismo. O sea, tú coges un micrófono, siéntate delante y cuenta una historia. Claro, pero tienes que tener esa historia. Fíjate, cuando tú oyes radio, la diferencia de radio de noche a la radio de día. ¿Vale? O sea, en el podcast no puedes marcar esa diferencia porque tu programa es escuchado en cualquier momento, ¿no? Sí. Pero la radio de noche, por ejemplo, la radio de noche ha acompañado a tanta gente, a tanto trabajador nocturno, y Juan Carlos además sabe mucho de radio de noche porque le ha tocado muchas veces hacer radio de noche, y la radio de noche, oye, es diferente. Es totalmente diferente. La radio, yo ahora mismo, a la hora de colocar la voz, a la hora de las pausas, el tiempo, yo ahora mismo estoy entre mis hobbies haciendo un curso para doblaje, ¿no? Y me hablan de la ductualidad de la voz, ¿no? De la flexibilidad de la voz. Tú escuchas a Juan Carlos Ortega cómo está hablando como un locutor de los años 50. Y lo vas a oír como a veces parece que la cinta va un poco más lenta y a veces parece que la cinta va un poco más rápido y lo notas en su voz. Pero él está grabado todo, no hay una cinta por el medio, ¿no? Es capaz de transmitir eso, Juan Carlos Ortega, ¿no? Es capaz de transmitirte que estás escuchando con ese ruido de fondo que se mete de ese ruidito de radio antigua, pero después ese manejo de la voz. ¿Vale? Claro, si tú lo has oído, esto que estábamos hablando ahora, ¿no? Si tú has oído radio, has oído todo ese tipo de elementos, ¿no? Todo ese tipo de ductualidades, todo ese tipo de juegos con la voz, naturales o forzados, porque a lo mejor lo ha llevado forzado el que la cinta va más lenta, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, ese pequeño efecto que metes a veces cuando ese personaje de presentador de ese galán, yo siempre me lo imagino pues presentando unos... Muy puesto. Sí, de traje. Es capaz de transmitir, estoy de acuerdo. Exactamente, es capaz de ver a un galán trajeado, ¿no? Y solamente con la voz. Solamente con la voz. Solamente con la voz, porque ahora estamos en una sociedad en que los adolescentes necesitan la imagen, porque han nacido y han vivido delante de una pantalla, ¿no? Y entonces cuando escuchan podcast se dan cuenta de que si el podcast está bien hecho, como ocurre con los de Juan Carlos Ortega, solamente es necesaria la voz para transportarte a un mundo, ¿no? A un ambiente que se crea, vale. Ni sin más. Le preguntamos a Juan Carlos si escucha otros podcasts. No sé, porque se lo preguntamos. Sí, claro. Te dejo permiso, venga. Pues escucho muchos podcasts, muchos. Tengo el iVoox suscrito a... Mira, os lo puedo enseñar. Tengo aquí el... Vamos a ver el iVoox. Vamos a entrar en directo. Ojo, a ver el iVoox de Juan Carlos Ortega. En las suscripciones, cuidado. Sí. Bueno, vale. Ha sido muy amable. Perfecto. Tenemos una pantalla blanca maravillosa. La pantalla de la cámara, pero es que... No te preocupes, no se ve. ¿Qué estás? ¿Estás trabajando, Juan Carlos? ¿Estás en la emisora? No, pues ¿es el salón de su casa o qué? En el estudio de casa. ¿Estás en el estudio de casa? ¿Algo? Ahora. Ahí lo tienes. Ahí lo tienes llenito de... Mira, perfecto. Vale. Mira, tengo hasta Es la Mañana de Federico, ¿eh? Sí. Mira, este es Coffee Break. Tenemos una... Sí. No, si vas pasando,
¿Pero qué has abierto? ¿El menú general o tu suscripción? No. Tenemos una primicia que es Juan Carlos Ortega escucha al de los... ¿Cómo era? El de los ¿A Federico? Mira, Sí, señor. todopoderosos. Sí, sí. Mira qué bueno, qué lujo. Todos estos, un montón. Y flipo yo, cada noche escucho. Lo que decías, Camilo, antes acerca del tono nocturno y diurno que en el podcast pierde el sentido. Es cierto porque uno no sabe a qué hora va a ser escuchado. Pero yo creo que lo que se ha hecho es que ha ganado el tono de noche. Si hubiera que definir el tono general medio de los podcasts, se parece más al tono radiofónico de noche que al de día. Y por una cuestión que no tiene que ver ni con la luz del sol, ni de la luna, ni con el horario, sino con la atención. En los podcasts casi siempre se escuchan por auriculares. Es decir, cuando estás escuchando un podcast, estás solo por ese podcast. Y eso solamente ocurría en la radio por la noche. Durante el día tenías la radio puesta y había 1000 sonidos más. En la noche, la radio la oías con el foco bien puesto. El peso del silencio. O sea, el protagonismo del silencio que adquiere Entonces, de noche. yo creo que el podcast es radio nocturna en su casi totalidad. Ah, qué bueno. Sí, porque hay mucho de podcaster individual. O sea, hay algunos podcasts muy buenos en los que hay un equipo delante del micro, varias personas, pero hay algunos, claro, la mayoría son personas. Claro, estás susurrándole al oído, ¿no? Estás cerca de su oído. Tienes que hacerte esa idea de que el que te está escuchando está con los cascos. Es que eso tiene un poder que alucinas, tío. Yo creo que hay alguno que no se ha dado cuenta todavía del poder que tiene. Entonces esperemos que no se diga. Lo que funciona siempre es alguien contando algo bien contado. Vale. Da igual lo que cuentes. Es que no importa. Yo cuando los podcasts a los que yo estoy suscrito, a veces tratan temas que me interesan y otras veces temas que no me interesan para nada. Pero si está contado de un modo magnífico, me interesa hasta el fútbol, digamos, que no me interesa. Vale. Estábamos, nos están pasando mensajes, ya tenemos la gente del chat. Aquí del chat interno, ya tenemos las redes sociales funcionando. Dale para adelante a Carlitos, que tenemos a Carlos ahí en la sala de espera. Sí, déjate que te presentemos a una parte muy importante del proyecto. Adelante, Carlos. Muy buenas, Carlos, ¿cómo estamos? Carlos Lagarón, bienvenido. Hola, Carlos. Tío. Carlos Lagarón es el que está al frente del proyecto en Madrid Infoacoso, que es una organización hermana y que se ha apuntado a esta locura y ha dicho, pues mira, yo también voy a estar ahí y le damos la bienvenida. Carlos, bienvenido. Vale, no sé si tienes abierto el micro, Carlos. Sí, es importante que te abras el micro, si no, a lo mejor a ver si te escuchamos. Ya sé cómo va esto. Habéis empezado y ya me estáis troleando, ¿eh? No, se te oye perfectamente. Muy bien. Se te oye perfectamente, Juan Carlos. La realización nos puede dejar así y así está perfecto. Sí, no hay problema. No está perfecto. Bueno, Carlos, ¿tú qué eres? ¿Muy de podcast también? Me gustan los podcasts. El problema es que no le presto tantísima atención como me gustaría. No tengo tanto tiempo para... ¿Y de radio sí? Como me digas que no te echo del programa. Sí, no. Yo soy un amante de la radio. Bien. Oye, sí, un amante de la radio. Además, a Juan Carlos le sigo hace muchísimos años. Oye, yo tenía una pregunta para Juan Carlos. ¿Puedo hacerla? Bueno, claro, hombre. Otra cosa es que te responda él o no. Eso ya veremos. Te contestaré seguro. Es que yo me acuerdo hace años, era en Zaragoza, me parece, un show que tenía con Arturo González. ¿Cómo se llama? El show Spain Comedy, ¿verdad? Sí. Me acuerdo de una frase que dijo Juan Carlos que le decía, no, pero bueno, véndete para el show, porque me acuerdo que estaba en el Teatro de Zaragoza. Véndelo para que la gente vaya a verte y tal. Me acuerdo la respuesta de Juan Carlos, que fue como diciendo, vamos a ver, es que yo no sé venderme. O sea, vale. Claro, lo que puedo decirles es que vayan, y si no pueden ir, pues no pasa nada, porque el mundo continuará funcionando exactamente igual. Y yo dije, este tío es grande.
Este tío es grande. Pero ¿es verdad o no? Quiero decir. Sí, yo muchas a veces cuando hay que me dejar dicen, sencillamente "Oye, que las cosas tienes pasen. que patrocinar tu espectáculo, decirle a la gente que vaya". Me siento muy en falso siempre, porque yo cuando escucho a alguien diciendo, por favor, tienen que venir a ver mi obra de teatro, mi no sé qué, me da vergüenza ajena. Digo, hostia, no, parece que estés bendigando, complicando. No, hay que informar de que tal día, tal hora, yo voy a estar allí y voy a hacer tal cosa. Si se puede ir, la gente que vaya. Y si no, lo que tú decías que dije, que no pasa nada y el mundo va a continuar. Y no sé venderme, es cierto. Yo creo que, bueno, me vendo con mi producto. Yo sé hacer una cosa y a quien le guste genial y a quien no, no pasa nada, no hay problema. Bueno, hay que destacar que Pero, oye, Juan Carlos, Dime. adelante. no, decía, porque pues, Juan Carlos yo siempre he escuchado que si los podcasts hubieran nacido antes, seguramente no se hubiera dedicado a la radio. ¿Sigues pensando lo mismo? Totalmente. Yo tuve la suerte de vivir en mis inicios en todo esto en una época en la que no había podcast. Puede parecer contradictorio y la primera impresión que tuve cuando nació el podcast fue decir, hostia, ojalá yo hubiera tenido 17 años y que hubiera habido el podcast, lo que hubiera disfrutado y tal, pero no es así. Y me explico. Yo, si hubiera existido el podcast, hubiera hecho a mis 18 años programa, se habría emitido, se habría divulgado en tal, yo ya habría colmado mi deseo de que algo se escuchase. Y probablemente, como se hubiese colmado tan pronto, porque era tan fácil, me habría dedicado a otra cosa. Lo que a mí me ha hecho permanecer aquí es la dificultad que hubo siempre en que algo que yo hiciese fuese emitido en la radio. Tardé muchos años grabando en casa, haciendo cositas, hasta que logré que lo mío se oyese por la radio. Y claro, no vamos todo mal. ese tiempo no lo hubiese tenido si hubiera existido el podcast en mi época. Me hubiera satisfecho muy pronto. Menos mal que no te dio por vender las cintas en las gasolineras, porque entonces ya se te hubiera acabado ahí. Dije nada, como Mira, Camela, un éxito como Camela y me voy para casa. Hay algo que diferencia, y nosotros a veces aquí lo hemos comentado en la asociación, que es que diferencia muchas veces a las... Yo tampoco te quiero decir un celebrity, porque para mí no entras dentro de lo que es el celebrity, ¿no? No, claro. Eres una persona que es muy conocida porque su trabajo es en un ambiente que es muy popular, ¿no? Lo acabo de explicar. Claro. Pero hay algo que para mí diferencia a unas personas de otras y es la generosidad. En cuanto yo, Juan Carlos, hace que hará 2 años a lo mejor, que te planteo yo, puede hacer más, ¿no? O a lo mejor más, porque sí, porque pasó la pandemia, Bueno, para mí la pandemia es ha sido un como... paréntesis. Es verdad. Sí, ¿no? Y No, que le digo, Juan Carlos, ¿te quieres hacer una foto conmigo? Sí, hombre, voy a hacer una foto contigo y tal. Se hace la foto conmigo, a pesar de lo feo que soy, se hace la foto conmigo. No, a mí me parece mono. ¡Oh, qué bonito! Y a pesar... ¿Tenemos música romántica? En tu registro estás bien. En mi registro. Vale, Seguro que vale, tienes vale, tu público. ¿eh? Claro, todos tenemos. Bueno, pues en ese momento le lanzo un anzuelo, ¿vale? Juan Carlos, es que yo hago una cosa aquí con la asociación y tal. Siempre con la cañita. Hacemos y tal. Cuando quieras. La contestación de Juan Carlos fue cuando quieras. Entonces, para mí eso es un hecho diferencial. Para mí eso defiende, o sea, Marca la define diferencia, te entiendo cómo es la persona y define, para mí, diferencia del celebrity o que de la persona normal, como es Juan Carlos, que dice, bueno, me apunto, os cedo 1 hora de mi vida para que ese día conectemos y podamos abrir el maratón. 1 de hora la locura tenemos. suprema. Tenemos 1 hora. No, he dicho No, una me hora. refiero porque entonces a lo mejor guardamos 20 minutos para otro día. Lo que queráis, yo estoy aquí para lo que queráis. No, pero- Acabamos de empezar 24 horas. No te vengas arriba. No sé si Pero eres de para los que mí duermen lo mucho. difícil, Camilo, sería lo contrario. Quiero decir, lo que me parece más costoso y cuesta más es ser antipático, desgasta más. Quiero decir, decir Sí, claro. no a alguien que se va a hacer una foto contigo, eso ya es delirante. Sí. Nada, eso está como una regadera, quien diga no. Y luego decir que no a cosas que, bueno, que están bien y que, no sé, debe acabar desgastándote, ¿no? Y yo creo que es más fácil decir, vale, sí, si es razonable y se puede hacer, ¿por qué no? Joder, es que yo qué sé. Pues sí, efectivamente. Yo no sé, tú tienes programa en directo hoy, ¿no?
¿O no es en directo En tu programa? directo. ¿O es un misterio que no debes desvelar? Ah, no te pero hoy es pases. sábado, ¿no? Hoy es sábado de Es momento, sábado, sí. sí, de momento sí. Ah, no, ya hoy no tengo, Vale, no, lo digo porque sé que estuviste este verano llevando a las 6 de la tarde los sábados Sí. el programa, llevando las riendas de la cadena SER. Y no quería yo comerte el tiempo, porque sí No, que no, además no. antes de entrar necesitas tu tiempito. Sí, siempre. Necesitas tu tiempito Siempre. de Yo era de relax. los que cuando yo hacía secciones en las radios y tal, imagínate que yo tenía que hacer mi sección a las 6 de la tarde, ¿no? En la ventana, de la SER, donde fuera. Yo estaba 1 hora y media antes. Ya. Y me decían, ¿pero por qué vienes tan pronto? Hostia. Claro, es que Esto es de los entrar míos, una en la agonía. calle, directamente en la radio no se puede, estar en la radio, estar ahí tranquilamente. Pero no, hoy no tengo. Mi programa de la SER de los fines de semana del verano acabó el 8 de agosto porque empezó la liga de fútbol. Es verdad, claro, y empieza el carrusel. Entre el Exacto. carrusel no puedes hacer nada. El fútbol manda en la radio, más que Sí, Más que la es radio. comprensible. Más que la radio. Ojo, que yo me quedo con esta frase, porque cuando traigamos de invitado a Pedrerol del Chiringuito se la diré. Oye, que sepas que el fútbol manda más en la radio que la propia radio, ¿no? que la radio. Que la No, pero él te dirá, no, pero el fútbol también es la No, radio. es una parte. Sí, sí. Y tienes sí. razón. Bueno, Sí, sí. sí, lo es. Juan Carlos, tenemos hacia adelante, ahora, o sea, hemos hablado un poquito de cómo has hecho esos programas, de cómo tal. No te puedo preguntar, como podríamos preguntar, por ejemplo, a alguien que está pues en un trabajo ordinario, ¿dónde te piensas ver dentro de 5 años? ¿No? Esa es la típica pregunta, pero no te lo puedo preguntar porque me da la sensación de que vas a estar en ese equilibrio, en esa cuerda. ¿Vas a seguir en esa cuerda? ¿Nos vas a seguir dando años de genialidad y de locura? Yo siempre digo, pero creo que este año es la verdad, que creo que va a ser mi último año en el programa que hago de las noches de Ortega. Las noches Hace de tiempo Ortega. que lo digo, pero creo que ya va a ser el último. Vaya por Dios. ¿Pero porque vas a Creo. mandar el sustituto? Sin sustituto. No, lo digo porque ya este año será el 8º, me parece ya. Vale. Ya son 8 años. Pero igual que te digo esto, a lo mejor dentro de un rato te Sí. digo que no, que me gustaría Sí, continuar. cuéntame también era para 2 temporadas. Cuéntame Sí, era 2 exacto. temporadas. Sí, es verdad, porque ya 8 años en la radio ya empieza a ser Sí, vale. un tiempo, ¿eh? No, bueno, no Ya sé. está. Hombre, este personaje que te has sacado de ese señor, ahora no me sale el nombre. Marco Eh, Antonio pues, Aguirre. Marco Antonio Aguirre, lo vas a matar. Mamá. No, matar no, pero a lo mejor me lo llevo a otro sitio, a otro registro. Vale. No, No lo sé. Mira, Pero, no quiero sé, ser en todo yo, caso, quiero hacer otra cosa. Juan Carlos, no Además, quiero ser yo, perdona, Veamos que te el interrumpa, momento no quiero ser yo quien te diga cómo tienes que En hacer tu el trabajo. que Camilo le explica a Juan Carlos Ortega cómo tiene que hacer su trabajo. Pero no me toques, por favor, Marco Antonio. a Marco Antonio no lo toques. Yo- ¿Te has planteado tu club de fans que te va a mirar por la calle así en plan? Claro. ¿De qué Se vas, está chaval? grabando. Lo va a llevar a otro registro, ha dicho. ¿Eso qué es eso? Registra. Te voy a Marco registrar yo. Antonio Aguirre, que soy yo. Ahí está. Te quiero presente. agradecer muchísimo, Camilo, lo que has dicho. Porque a veces en la vida es muy dura y a veces, pues, alegrías de estas se tienen muy pocas, Camilo, Muy poquitas, muy poquitas. muy poquitas. Y en cuanto a una persona como tú, que igual que Ortega, te ha dicho, me pareces atractivo dentro de mi heterosexualidad, pues te agradezco mucho, hijo, que me hayas dicho eso. Gracias. No te dejes, Marco Antonio, no te dejes que te lleven a otro registro. Porque eso Vale, Vas a conocer un mundo maravilloso. Yo me encargaré de que no se vaya a otro registro. Qué alegrías te ha dado, ¿no, Marco Antonio? Qué alegrías te ha dado, ¿no? Sí, pero es una putada. Y te digo por qué. Mm. Y me arrepiento de haberlo convertido en personaje porque yo tengo pocas voces, como Claro, decías claro, antes. claro. Tengo Sí. pocas. Entonces, la voz de Marco Antonio me iba muy bien para que interpretase diferentes personajes. Un Claro, día era vale. un astrónomo, otro día era un no Vale. sé qué, otro día era un oyente que llamaba desde Cuenca, otro día no sé qué. Vale. Pero en cuanto le puse un nombre, ya no puedo Ah, utilizarlo para otras Ahí cosas. está. Y es una putada, porque no tengo muchas voces y he perdido una. Y me arrepiento del día Pero- en el pero que es le que- puse un nombre. y ¿Sabes lo qué pasa, fijé. Juan Carlos? Que yo te vi en directo y la gente quiere ir a Marco Antonio Aguirre. Ya, pero... Más O sea, que a Juan Carlos. más que- O sea, la gente está esperando que lo saques.
Sí. Por favor, saca ese Marco Antonio Aguirre que se caga en Sí. todo y que mueve, porque nos gusta mucho ese... ¿Cuánto necesitamos que de vez en cuando nos revuelvan y nos digan ni para decir lo que queremos oír, no, lo que toca, ¿vale? Lo que toca. Lo que No, toca. en los teatros lo seguiré sacando y eso. Me gusta mucho. Esto que he hecho ahora de hacer esta voz, en el teatro apago las luces y lo hago. Sí, sí, sí. Ah, Y qué bueno. bueno, yo qué sé, es una... Yo te tontería puedo como- asegurar que Marco Antonio Aguirre le haya saludado a mi hermano, posiblemente sea lo mejor que le ha pasado en la Sí, última sí. década. La verdad es que Te lo ahora juro, o yo sea, soy capaz de hacer ahora... Llevo muchos años con este sinvergüenza a mi lado. Soy capaz de y- hacer 24 horas ahora del tirón. O sea, lo que le acaba de pasar a este tío, Sí, sí, ¿vale? sí. Ha sido sin querer, lo ha dejado corrido, de repente ha salido, lo Sí, lleva sí. buscando un ratito porque es muy perro. Sí, ya le hablé antes de la ductualidad de la voz. Lo lleva buscando, Lo pero, llevaba buscando, a ver si lo hace, a ver si lo hace, ¿no? pero bueno, Pero que no se me notara, joder. Que no se me nota. pero te puedo asegurar que lo has hecho muy feliz. Sí, sí, sí. La verdad es que sí. Oye, además es que es curiosísimo cómo viene la historia de la invención de las voces de Juan Carlos Ortega y el por qué empezaron a crearse. No sé si, porque como llega un poquito tarde, no sé si ha contado realmente la historia de por qué empezó a crear las voces. No se lo hemos preguntado. A mí, A ti. Ahí, se ha congelado. Ay, sí, sí. Bueno, es un tío que a veces se queda así quieto también, Sí, ¿eh? No, no. sé si... Ah, es voluntario, ¿no? Sí, estamos mirando a ver si es una enfermedad. Ahora, ya ha vuelto, ya ha Lo que vuelto. quería decir era esto y ahora me callo y punto. Has vuelto a hacer eso que haces también, que es quedarte quieto. conseguido... Sí, sí. Has conseguido toda nuestra atención, ¿eh? Te lo digo de verdad que... Quería mucho un presentador de Digo televisión que- que hiciera esto, ¿eh? Que estuviera ¡Ostras! hablando y cuando la pregunta ya creyera que estaba efectuada, Pero en se directo, queda. ¿eh? ¿no? Buenísimo. Bueno, repite la pregunta porque ha quedado incompleta, Sí, Carlos. sí. no, que me refería a la historia de las voces de Juan Carlos, por qué surgió el tema de las voces, pero a mí me encanta la historia de cómo surgió, cómo creó las voces femeninas. así. Claro. En general las voces fue porque, claro, yo quería hacer radio y tal, pero yo, tipo solitario desde mi juventud y mi Ujú. infancia, pues bueno, pues dije, pues lo voy a hacer yo mismo y tal. Y las voces femeninas, claro, era un problema porque yo tengo voz así como grave. Sí, de y hacer señor, una voz de femenina señor. era muy complejo, ¿no? Entonces yo una vez estaba escuchando el hablar por hablar, el antiguo hablar por hablar, sí, vale. y llamó una señora. Y yo dije, ojalá yo pudiera hacer la voz de esta señora. Yo daría lo que fuera por poder hacer una voz como tan real como la de esa señora que está llamando a la radio. Y se me ocurrió una cosa muy chula, que me salvó la vida, me ha dado muchas ilusiones. Grabé la voz de la señora, le quité velocidad, y al quitarme velocidad a la voz, quedamos más grave. Vale. Claro. Entonces le dije, esa voz sí que la puedo hacer. Es decir, la voz de la señora desacelerada la puedo hacer. La hice y luego yo me aceleré. Desacelero a ella, lo un hago hacker, y me lo que yo te acelero a digo. mí. Un hacker, tío. Un hacker. Un hacker. Y desde entonces, Un hacker del las voces manetofón. femeninas desañado agudo de esa manera. Vale, qué bueno. Genial, genial. Bueno, nos oye, quedan 3 minutos contigo. ¿Quién viene sí. luego? Después está María Zavala y Laura Cuesta, dos señoras de la educación y la tecnología que nos Bien. acompañan. Uy, acabo de ver el gesto de María Zavala en la sala de espera diciendo, de leer, señora. Señora, Sí, espérate que entre. señora. Espérate que entre, que me está esperando. A ver, ¿habéis llamado Señora. señoras a dos mujeres de qué edad? No, paso. aproximadamente- Ya me metí. Que todavía Aproximadamente. aproximadamente tienen la edad de una voz de las que tú Maravillosa. no pones, ya más aguda, ¿verdad? Más joven que A la ver que tú cómo pones. sales. ¿Podemos ver un momento las imágenes de ellas? A ver Sí, qué- pues que entren. Que entre No María, tengo María, ningún problema. María Zavala y Laura. hola. Realización, que ¿Ya entre estáis María ahí? Zavala y Laura Venga. Cuesta. Venga, son chicas, joder. Sí, Joder. muy buenas. ¿Cómo Muy son buenas ese macho? tardes, María, muy buenas. Bueno, venga, dale. jóvenes. Aquí en el cuello, venga, a vuestra Yo disposición. creo que estos chicos son demasiado jóvenes y os ven a vosotras mayores, pero es que sois dos niñas. Una es una chica y otra es una niña, directamente. You can do what you want